Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, este es el CIPA de Estadística y Probabilidad. Esta es la segunda jornada del CIPA, en donde se darán los temas del desarrollo de la medida de tendencia central y de posición. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, voy a ponerlo un poquito más grande. Eh, Listo. Bueno, en el CIPA pasado estábamos explicando las tablas de frecuencia. Entonces dimos varios tips para desarrollar la tabla de frecuencia y es que para saber que la tabla de frecuencia está bien desarrollada, pues tiene que haber una sumatoria para la frecuencia absoluta de 450 datos. ¿Listo? Para la frecuencia relativa una sumatoria de 1, para la frecuencia absoluta acumulada 450 y para la frecuencia relativa acumulada el 100%. Entonces, aquí he detectado varios errores de los estudiantes al momento de contestar estas preguntas de estos literales. Porque la primera pregunta dice, ¿en cuál intervalo o variable se observa una cantidad mayor de los parámetros de su variable escogida? Entonces, si a mí me hablan de la mayor cantidad de los parámetros, pues yo me voy a ir aquí a la frecuencia absoluta porque la tabla es de frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, aquí en estos valores yo voy a escoger cuál es el valor más alto. En esta tabla de frecuencia mi valor más alto es 386, por lo cual yo puedo responder que el valor más alto que se encuentra en la frecuencia absoluta es de 386. Vamos a mirar esto que son, porque obviamente eso tiene un nombre, áreas sembradas. ¿Listo? Ese es el área sembrada. Entonces podemos decir que 386 corresponde a las áreas sembradas entre 0 y 88,56 hectáreas. ¿Qué quiere decir? Que estos son los datos que más se encuentran entre 0 y 88,56 hectáreas. ¿Listo? Entonces, ese es mi dato más alto. Y en el segundo literal es hasta cuál intervalo o variable se acumula el 80% de los parámetros de su variable escogida. El 80%, para mirar el 80%, se va a mirar la columna de frecuencia relativa acumulada. Allí vamos a ver dónde se acumula el 80%. El 80%, no el 85 ni el 90, tiene que ser el 80. En nuestro caso no se acumula el 80%, porque empieza a acumularse desde el 86. Pero si ustedes tuvieran aquí datos de 10, 20, 30, aquí 50, y de 50 pasa a 85, pues tienen que escoger el valor que más se aproxima. Entonces tendrían que escoger 50 porque 85 ya se pasa del 80%. Entonces siempre tener en cuenta que tiene que ser muy, muy, muy acorde al 80%. ¿Listo? Esos son como los errores que yo he visto en cuanto a la lectura de la tabla de frecuencia. Bueno, hoy vamos a mirar lo que son medidas de tendencia central y los cálculos de la medida de posición. Estos cálculos de medidas de posición, pues además de hacerlos con las fórmulas de Excel, también se hacen manuales. Obviamente acá hay una tabla que ustedes tienen que interpretar y abajo tienen que terminar con las medidas de dispersión. ¿Listo? Entonces, aquí pues estos cálculos de medida de tendencia central, que es media aritmética, mediana y moda, pues estas tres medidas tienen una relación, ¿sí? Me dice que la mediana es igual a la moda cuando la distribución de frecuencia es simétrica. ¿Qué quiere decir? Cuando mi media abarca la mitad exacta de todos mis datos. ¿Listo? Y cuando la media es exacta en la mitad de todos los datos, pues la moda va a ser, va a coincidir con esa mediana. Entonces ahí estaremos hablando de una distribución binomial simétrica, que es la que estamos mirando aquí en la primera parte.
Entonces, por eso se toma que a veces la media es igual a la moda. Cuando la moda es menor a la mediana, como en este caso, que si ustedes se dan cuenta es sesgada hacia la izquierda, la moda es menor a la mediana y esta vez es menor que la media. Y al contrario, cuando es sesgada hacia la derecha, pues la relación se invierte. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es identificar cuál es su mediana, cuál es su moda y cuál es su media aritmética. En la mayoría de los casos, la moda les sale error o no les da, porque de pronto los datos no están tan ajustados, entonces les va a dar error ahí en la moda. Pero bueno, si les sale error, pues no hay problema, lo pueden dejar pues así como se encuentra. La media aritmética simplemente es el promedio, ¿listo? Entonces, el promedio de todos sus datos, entonces simplemente les da promedio y selecciona los datos. En este caso, pues yo tengo escogida área sembrada. Este es un ejemplo que yo estoy haciendo que ustedes tendrán allá sus datos, ¿listo? El promedio, que es la media aritmética, lo tomamos como la representación de todos los datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que 63,78% es el dato que aproxima o que recoge todos los datos que yo tengo, de esos 450, de esos 500 datos que yo tengo allí. La mediana es la que parte los datos a la mitad. Entonces, vamos a mirar cuál es la mediana de todos estos datos. Entonces me dice que mi mediana es 10. ¿Listo? Entonces la mitad, o sea, de todos mis datos que está entre, bueno, ahorita los vamos a ordenar, me dice que es 10. Entonces mediana de todos mis datos es 10. Y la moda, entonces lo mismo, venimos acá, vamos a ver si me da la moda me da 5. ¿Listo? Entonces 5 que ahorita miramos cuántas veces es que se repite la moda. O sea, la moda son las veces que se repite un valor, varias veces. Entonces, estos son los datos que yo tengo de tendencia central. ¿Listo? Entonces, pues miramos aquí que lo que nos decía cuando la moda es menor que la mediana, ¿qué pasa cuando la moda es menor que la mediana? Cuando es mayor. En este caso, pues la moda es menor que la mediana, no es igual a la mediana, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que no es simétrica porque la moda no es igual a la mediana, ¿listo? Entonces, obviamente varía, pero si es la moda sí es menor a la mediana. Entonces, es una distribución sesgada hacia la izquierda. Entonces, es menor que la media. Entonces, todos los datos se distribuyen hacia la izquierda. Si fuera mayor que la mediana, pues tendría sesgada hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, todos los datos estarían como sesgados hacia la derecha. Entonces, bueno, ahí van sabiendo cómo se comportan sus datos, qué tanto se dispersan sus datos, aunque qué tanto se dispersan los datos, pues se va a ver más adelante. Aquí vamos a mirar las medidas de posición. Dentro de las medidas de posición tenemos el cuartil, tenemos el decil y tenemos el percentil. El cuartil es cuando tenemos que todos nuestros datos se dividen en 4 partes, ¿sí? Entonces, por decir algo, si yo tengo, voy a seleccionar aquí estos 4, ¿listo? O sea, vamos a pensar que cada cuadrito es en igual proporción, o sea, los 4 me van a sumar el 100%, ¿listo? Entonces, este primer cuartil para mí sería el 25%, el segundo cuartil sería el otro 25%, este cuartil sería el 25%, perdón, y este otro cuartil sería el 25%. Si yo sumo los cuatro me tienen que sumar el 100%, ¿sí? Entonces, si aquí me están diciendo el cuartil 2,
pues el cuartil 2 es este 25% más este 25%, que viene siendo el 50%, que podría ser, podría ser la media de mis datos. Entonces vamos a mirarlo, vamos a sacarlo primero con la función del Excel. Entonces yo le voy a decir cuartil de la matriz y me dice que es de, ponemos el valor y el valor es de cuánto. Se me perdió. Ah, ok, lo tenía abajo. De 2, ¿listo? Entonces aquí vamos a poner 2. Me dice que es 10, o sea, mi posición según Excel es 10. Ahora la vamos a sacar manual. ¿Cómo se saca manual? Aquí tenemos una formulita. En mi caso yo tengo 450 datos. Entonces tomo estos 450 datos, los multiplico por el cuartil que es 2 y lo divido entre 4, que es las 4 partes de mi cuartil. Lo vamos a hacer aquí. Entonces yo tengo que es 450 datos, ¿cierto? Lo voy a poner entre paréntesis, perdón. Lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir en 4 partes de lo que yo tengo. Me dice que mi posición es 225. Entonces voy a mirar aquí la posición. Voy a bajarle un poquito aquí a los datos. Si ustedes se dan cuenta, los datos tienen aquí a mi mano derecha, tienen una numeración. Creo que la numeración para ustedes está hacia la mano izquierda. ¿Listo? Esa numeración no la van a tocar ni la van a cambiar, la van a dejar quietica. ¿Qué voy a hacer para poder hallar mi posición? Lo primero que tengo que hallar para hallar mi posición es ordenar mis datos de menor a mayor. Entonces yo voy y lo selecciono y busco por aquí eh, para ordenar de menor a mayor. ¿Dónde estará? Busco el filtro del descenso. Ah, ¿será que está por datos? Listo. Ordenar. Entonces, de menor a mayor, entonces le damos de la A a la Z. Ampliar la selección, yo le digo no, continuar con la selección actual y le digo aceptar. Lo voy a poner un poquito más alto. Si ustedes se dan cuenta acá, si ve que me ordenó los datos de menor a mayor, donde el menor dato es 0, sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, entonces ahí están todos los datos ordenados de mayor a mayor, de menor a mayor, perdón, hasta el dato 941, que es el dato máximo. Entonces, como yo ya tengo mis datos ordenados, ahora sí voy a buscar la posición. ¿Cuánto fue la posición que me dio? La posición que me dio fue 225. Sí, ahí la tenemos, 225. Entonces yo me voy a venir aquí a la numeración de la derecha, no a los datos, sino a esta que estoy seleccionando, y voy a buscar 225. Entonces me voy a buscar aquí 225 y donde esté el número 225 voy a tomar este valor. Entonces, la posición manual para el segundo cuartil es 10. Aquí lo está diciendo, ¿sí ves? Entonces, ese valor yo lo voy a tomar y lo voy a poner aquí, donde tengo las posiciones. Es acá arriba. Listo. 10. Y si se dan cuenta, corresponde al mismo número que yo acabé de sacar con la función del cuartil. Entonces, para saber que esto está bien, de que mi Excel está bien, pues cuando yo lo haga manual, tiene que estar igual. Hay algunos datos que a veces no salen exactos porque muchas veces por los decimales, porque no coge todos los decimales, sino coge solamente algunos al momento de hacer la función, pero sí están muy cerca, ¿sí? Entonces, hay veces he visto trabajos donde los chicos les da aquí, por decir algo, 435 y el valor de la posición le dio
434.89, 434.90 y punta. ¿Por qué? Porque no está tomando todos los decimales y por eso no me da completo como me da a mí, porque depende mucho de cómo estén los valores, ¿sí? Porque si son valores de pronto muy chiquitos, entonces que son con muchos decimales, de pronto no les va a tomar tan cerrados como nos lo está tomando a nosotros. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a sacar el decil. A diferencia del cuartil, el decil no se divide en 4, se divide en 10. Entonces, al dividirse en 10 partes, hazte de cuenta como si cada partecita de esta fuera cada una de estas, pero sería 10 veces. Pero entonces aquí la diferencia del cuartil es que cada pedacito va a ser una unidad, ¿sí? Entonces, cada pedacito va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%. ¿Sí? Hasta dividido en 10, eso me va a dar pues el 100% de los datos. Entonces aquí me están diciendo el decil 7. Entonces, la fórmula es la misma. Entonces, es el número de datos por 7 dividido entre 10 para hallar la posición. Lo vamos a hacer primero con la función. Entonces me dice que es decil, entonces para el decil le vamos a colocar percentil también. ¿Listo? Percentil, tomo aquí tomo los datos, punto y coma, y el decil, ese 7, lo vamos a dividir en 10 partes. Espera que se me perdió. Listo. Entonces va a ser, no va a ser 7, sino va a ser 0,7. ¿Listo? Y me va a dar 26. Entonces, ahora vamos a hallarlo. Entonces, vamos a hallar la posición. La posición va a ser igual a 450 por 7 dividido entre 10. Me dice que la posición es las 315. Entonces, yo me voy nuevamente para acá y me voy a buscar la posición 315. Y 315 corresponde a 26, ¿sí? Ahí lo están viendo. Entonces, ese 26, yo me voy a ir nuevamente para arriba. Voy a correrlo un poquito y voy a colocar aquí 26. Y fíjense que me dio igual a la función que yo saqué con Excel. ¿Se fijan? Entonces, tienen sí o sí, el valor de posición manual tiene que ser igual a la función que saqué con el percentil. ¿Listo? Con el decil, perdón. Ahora acá van a hacer lo mismo. Entonces vamos a sacarla aquí el percentil. Entonces vamos con los datos. Seleccionamos los datos. Y vamos a poner la posición que nos están pidiendo. La posición que nos están pidiendo es de, perdón, me vine muy abajo. Aquí está. La posición que me están pidiendo es de 45, entonces sería 0,45. Me dice que es 9. Vamos a buscarla con la posición. Entonces la posición manual va a ser igual a 450, que es el número total de mis datos, por, perdón, por 45 dividido entre 10. Me dice que es 2025. Me quedó mal acá. 450 por 45 dividido, es que no es 10, es 100. Listo. 202 puntos. Fíjense que aquí no me dio cerrado, me dio con una comita. 202.5. Si nosotros vamos a buscar aquí 202. 202.5 está entre 202 y 203, ¿cierto? Pero si yo voy a mirar el valor que me corresponde a cada posición, es el mismo número. ¿Listo? Es 9. Entonces, como es 9, pues no hay ningún inconveniente. Y me vengo acá y le coloco 9.
Listo. Entonces, ahí ya tengo los valores. ¿Sí se fijan? Entonces, ¿cómo sería la interpretación acá? Entonces, para el cuartil, como es el cuartil 2, entonces podemos decir que la posición de mi cuartil corresponde al 50% de los datos, ¿sí? Que es el valor 10. Entonces, ese valor representa el 50% de los datos de mi cuartil. En este sí, pues podríamos decir que el valor es 26, la posición 315. Entonces, este valor, que es el 7%, ¿cierto? Corresponde a, al valor 26. Y el percentil, entonces sería el 45% de mis valores corresponde al 9. Entonces, o el 9 corresponde al 45% de los datos. ¿Qué significa? Que entre todos estos datos, en las 100 partes que yo tengo dividido, la posición 45 le corresponde al valor 9, que está en las primeras, los primeros datos de todos mis datos, por decirlo así. O sea, no alcanza al 50%, ¿cierto? Solamente es el 45. Aquí que el valor 26, o sea, por decir algo, 26 hectáreas están dentro del primer 70%. Y el valor 10 hectáreas, están dentro de mi 50% de los datos, porque está en el segundo cuartil, en este segundo cuartil. Entonces, eso sería para las medidas de posición. Ya cuando tengan las medidas y tengan todo eso ya organizado, pues lo van a colocar acá. Automáticamente, pues el cuadro lo va a tomar, ¿no? Entonces ya valor máximo 45, aquí falta el valor mínimo, entonces vamos a tomarlo. Aunque aquí creo que es cero, ¿cierto? Pues pongamos cero porque si yo me di cuenta fue cero. La media, cuando tengan muchos valores así, por favor, córranlos para que le queden como con dos decimales. La mediana es 10, que es la mitad de los datos. La muda, pues el valor que más se repite es 5. El cuartil, que es el que corresponde al 50% de los datos. El 26 corresponde al 70% de los datos. Y el percentil y el 9, que representa el 45% de los datos. Si nosotros ubicamos el cuartil, que es 10, ¿cierto? Si lo buscamos acá, dentro de todos estos datos, fíjense que está muy abajo. Si se dan cuenta, el 10 ocupa todo este espacio. Entonces, dentro de todos esos, ¿cuántos datos tengo? Tengo 450. Y si ustedes se dan cuenta, las posiciones que ubican estos 10 están casi en la mitad. 217, 18, 19, 20. Entonces, este 10 corresponde como a la mitad de los datos. Y aquí me lo está diciendo el cuartil. Mientras que en el decil, que es el 70%, me dice que es 26. Si yo me voy a buscar 26 acá, 26 está mucho más abajo de 10, ¿cierto? Entonces me vengo hacia abajo. Mira dónde está ubicado el 26. En las posiciones 315 al 319, ¿sí? Entonces están mucho más abajo, que corresponde al 70% de los datos. Y en el percentil 45 me dijo que era el 45%. Entonces el 9 debe estar mucho más arriba. Entonces no está tan abajo, está, vamos a buscar 9. El 9 está entre las posiciones 202, 203, casi el 50%, ¿sí? Porque automáticamente él sigue el 10. Por eso dice que el 45% de los datos corresponde al valor del 9. Entonces, esa sería la interpretación. Si ustedes se dan cuenta, en la guía de actividades hay un ejemplo de esta tablita. Ustedes se pueden guiar por lo que dice allí la interpretación de esta tablita, que es muy clara además. ¿Listo? Entonces, estas son las medidas de posición y las medidas de tendencia central. Ahora vamos a mirar las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son aquellas que me hacen saber qué tan dispersos están los datos de la media. Aquí tenemos algo y es la kurtosis.
y el coeficiente de asimetría. La kurtosis indica qué tan apuntada o achantada se encuentra una distribución respecto a un comportamiento normal de los datos. ¿Sí? Si nosotros tenemos unos datos, me puede decir que la kurtosis puede ser igual a cero, mayor a cero o menor a cero. Cuando la kurtosis es mayor a cero, es leptocúrtica. Se dan cuenta que la montañita como que se eleva bastante y vuelve a subir. Y entre más alta sea la montaña, los datos están más pegados hacia la media. Si nosotros hacemos voy a poner aquí un palito por aquí. ¿Dónde está? Si yo digo que esta es mi media, perdón. Si yo digo que esa es mi media, fíjense que entre más alta sea la montañita, que es la leptocúrtica, pues van a estar más junticos los datos, no están tan dispersos, ¿cierto? Están como más pegaditos hacia la media. Pero si es menor a cero, me va a decir que es platicúrtica. Menor a cero es esta, la platicúrtica, así que es más achatadita. Entonces, entre más achatada esté la montaña, más dispersos van a estar los datos de la media, ¿sí? Si nos damos cuenta, esta montañita que es platicúrtica es mucho más ancha que la leptocúrtica, ¿sí? Eso quiere decir que los datos están más dispersos con respecto a la media. Y si me dice que es igual a cero, quiere decir que la distribución es mesocúrtica, o sea que está entre las dos. Ni está tan alejada, ni está tan pegada a la media. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar con los datos que les den. Igual el coeficiente de asimetría, ¿sí? Si el coeficiente de asimetría es igual a cero, o sea, quiere decir que está distribuida uniformemente. Si es mayor a cero, está sesgada hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y si es menor a cero, está sesgada hacia la derecha, ¿sí? Entonces, hacia la izquierda es una orientación positiva y hacia y negativa es hacia la derecha. Entonces, dependiendo hacia dónde se encuentran los datos, es que están dispersos los datos. Entonces, eso se debe tener en cuenta cuando uno estén trabajando aquí los datos. Entonces, aquí por decir algo en varianza. Esto es solamente manejo de funciones, no tiene ningún misterio. Entonces, varianza yo siempre tomo var p y me pide los datos, simplemente me pide tome los datos y él le saca la varianza. ¿Sí? Entonces, yo simplemente selecciono los datos y tengo una varianza. ¿No? Cuando la varianza me dio grandísima, me dio 21.568. ¿Listo? Desviación típica. Desves M. Bueno, ahorita miramos a ver si es des M o es P. Con desviación estándar, entonces lo mismo, me da 147. El coeficiente de variación siempre va a ser la desviación estándar dividida entre la media aritmética por 100. ¿Cuál es la desviación estándar? La desviación estándar es esta, que esta es igual. La desviación estándar, que fue la que hallamos, dividido entre la media, que es la que está arribita. Entonces le ponemos acá paréntesis y paréntesis por 100. Este valor ahí a veces da negativo. Por lo regular siempre da negativo. Venga, no me dio. Entonces, no me dio. Hagámoslo por aquí afuera, 147 dividido entre la media
Sí. Listo, acá se me dio. 230,51. ¿Mm? Bueno, aquí con el coeficiente de variación me da 230,51. Dice que el coeficiente de variación, si es mayor del 33%, es heterogéneo. Y si es menor al 33%, es homogéneo. Entonces, como van las cosas y como estoy viendo los datos, pues tenemos unos datos bastante dispersos, o sea, son bastante alejados de la media. Y ahorita vamos a mirar por qué. Vamos a mirar la simetría, asimetría, coeficiente de asimetría, y le vamos a dar los datos. Y la kurtosis, vamos a sacarle la kurtosis, ¿qué vamos a decir? Kurtosis, vamos a darle los datos. Listo. Entonces vamos a analizar esa kurtosis y esa simetría. Ambas son positivas, porque ambas son mayores a cero. Asimetría me dio 3,4 y kurtosis me dio 12,1. Si vamos a mirar la kurtosis, si me dice que es mayor a cero, es leptocúrtica, ¿cierto? O sea, tiene bastantes datos, ¿cierto? O sea, tienen un rango grande, pero podemos decir que no está tan disperso de la media. Y la simetría me dice también que es mayor a cero, o sea que también es positiva, ¿cierto? Que me dice que es una orientación positiva. Entonces, es una orientación positiva sesgada hacia la izquierda, mayor a cero. ¿Listo? Entonces, si me dice que es mayor a cero, o sea, quiere decir que todos los datos tienden, aquí vemos que pasan 20, 30, 40, 150 hasta 941. O sea, el valor mínimo es cero y el valor máximo es 941. Miramos que es bastante, unos datos bastante grandes y que obviamente entre todos pues son bastante alejados el uno del otro. Entre cero y 941 pues siempre hay bastante distancia. Entonces aquí, dependiendo de lo que le dé a ustedes, ustedes tienen que decir aquí. La distribución es homogénea o heterogénea. Como ya miramos que es mayor a 33, es heterogénea. Ya abajo, ¿qué tipo de concentración y asimetría presentan los datos? Pues ya dijimos que la concentración de kurtosis es leptocúrtica y la asimetría es positiva, ¿sí? Y miramos pues que nuestros datos están bastante desarrollados y están bastante alejados el uno del otro. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, muchachos. Entonces, fíjense que es más un poquito de ponerle como lógica en las medidas de posición manual. Recuerden primero ordenar los datos, enumerarlos para que estos números que están aquí los puedan ubicar en la posición. Entonces, buscan el número de la posición, buscan el valor y lo colocan allí. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí tenemos la posición 2, 7 y 45. Tenemos los valores que hay en cada una de las posiciones. Entonces, pues podemos ver que hay unos datos que están muy, no dispersos, pero sí tenemos una gran cantidad de datos muy variados que pues están alejados un poquito, pero igual la concentración se mantiene. Tenemos que la mediana es 10, ya nos dimos cuenta, ¿cierto? Porque aquí cuando sacamos el cuartil 2 medio también que es 10, entonces del 10 es la mitad de los datos, ¿listo? O sea, esta posición se mantiene en la mitad de los datos. Ya miramos que 10 está entre la posición 222 y 230. ¿M? La media aritmética, el promedio está en 63,78, que es como la representación de todos los datos, y la moda es 5. La moda es el número que más se repite, ¿sí? O sea, de todos estos datos,
El valor que más se encuentra dentro de estos datos es el 5. Y si nos vamos a mirar, vamos a hacer un conteo de cuántos 5 encontramos acá. Encontramos 35 valores. ¿Listo? O sea que 5, como estos son hectáreas sembradas, podemos decir que son hectáreas, yo podría concluir que la cantidad de hectáreas que más se siembran son 5. O sea, la gente siempre está sembrando 5 hectáreas. ¿Listo? 5 hectáreas porque le parece más cómodo, es más rentable, en fin. Entonces, 5 hectáreas es lo que más se siembra. ¿Listo? Porque 6, 7, 8, 10 hay poquitas, 12, ¿sí? Entonces 5 es la moda. Entonces la moda y la mediana, fíjense, ¿qué dijimos de la moda y la mediana? Que cuando la moda era menor a la mediana, es una distribución sesgada a la izquierda y a su vez es menor que la media. Y si vamos a mirar, obviamente la moda es menor que la media. ¿Listo? Entonces, fíjense que todos estos datos es para analizarlos un poquito. Aquí la varianza nos dio súper grandísima. Nos dio, bueno, yo dije que iba a mirar. Es que creo que aquí hay otra fórmula, hay otra función. Bar P, bar S, bar. No sé, creo que era este. Es que pensé que había bar M, que es como bar de la mediana. Varianza. Vamos a hacerlo nuevamente. 21.568 en la varianza. Entonces, si se dan cuenta, pues los datos están muy amplios, por eso la varianza es tanto. Una desviación típica también alta, un coeficiente de variación alto, es heterogénea, y la simetría es positiva y la kurtosis es leptocúrtica, o sea que tenemos una gran concentración de datos, ¿cierto? Mire, la leptocúrtica es como los datos, la montañita más elevada, o sea que tenemos bastante datos y están bastante concentrados hacia la media. Listo, muchachos. Esto era lo que tenía para explicarles. Bueno, me hubiera gustado que hubieran ingresado para ver cómo van con la actividad. Hasta aquí, si ustedes se dan cuenta, no es difícil. Es simplemente pues tener un buen análisis, un buen criterio de identificar los valores y demás. Y ya en el próximo CIPA, pues vamos a dar todo lo que es la parte de regresión lineal. ¿Listo? Que es esta parte que vamos a, a- a- a explicar, aunque muchos ya han adelantado. Entonces, por eso. Entonces, muchachos, la grabación la dejo en el foro, en YouTube, para que la puedan mirar y la puedan revisar y la puedan estar revisando cómo la pueden estar, bueno, la miran para que puedan mirar cómo sacan las medidas de posición y demás. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de compartir. Yuri Lorena, buenas noches. ¿Cómo estás? Caterine. ¿Se me escuchan? ¿Se tiene el micrófono? Si me pueden escribir por el chat de pronto si tienen alguna duda, alguna inquietud. Bueno, les cuento algo. Estamos teniendo una falla con el OneDrive y por eso las grabaciones no están saliendo o no se están dando y demás. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que está en el Teams, no se está dejando ver. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, yo estoy descargando de Teams y estoy pasándolo a YouTube. Entonces, por eso todas las grabaciones y demás que se sacan, las vamos a sacar por YouTube.
¿Listo? Entonces, no sé si llegaron tarde. ¿Hay algo que no entiendan de esta parte del ejercicio para que me lo hagan saber? Yuri o Caterine. A que no le escuché bien. Señora, No le entendí bien lo que dijo ahorita, tutora, qué pena. ¿sobre qué, Yuri? Sobre todo lo que dije que no entendiste o que no Lo de escuchaste. ahorita, lo de ahorita, lo que acabaste de decir. Ah, lo de Teams. Sí, Lo que pasa es que OneDrive está teniendo un problema porque como que se ocupó todo el espacio en OneDrive. Entonces no está dejando guardar archivos porque está lleno. Entonces, todo lo que hagamos en Teams, videos, grabaciones y demás, que por decir algo, cuando la directora nos pasó el enlace para compartirlo, no se deja ver porque no sé qué pasó, no quedó como grabada. Y todo lo que yo comparta en Teams, pues no lo está dejando compartir porque no hay espacio. Todo lo que yo les decía es que yo estoy grabando en Teams, pero no voy a dejar la grabación en Teams. La voy a pasar a YouTube para que ustedes la puedan ver más fácil. Entonces, por eso es que todo lo que yo les comparto está en YouTube. ¿Listo? sí, señora. O sea, tutora, que el video de la fase 2 del ejercicio 3 está en YouTube. Sí, eso lo pueden buscar por YouTube. Entonces, si quieren, pueden buscar, si ustedes buscan tablas de frecuencia UNAT, les salen todas las grabaciones que hay de tablas de frecuencia que han hecho en la UNAT. Si buscan por YouTube medidas de posición UNAT, ahí les bota todas las grabaciones que encuentren, son medidas de posición, medidas de tendencia, y son las webconferencias que se hacen en la UNAT. Entonces, allí las pueden buscar. En YouTube casi todo se está montando. Y yo también tengo algunos videos explicando en YouTube, pero son un poquito más corticos. ¿Listo? Pero entonces fijo, Gracias. directo en YouTube, sí. Porque si lo buscan por Teams o si de pronto lo ven por el enlace que les compartimos nosotros, como está unido a la UNAT y tenemos el problema con OneDrive, a veces no los está dejando ver. Entonces, por eso están saliendo así. ¿Listo? De lo que acabé de explicar, ¿hay algo que no tienen claro? ¿O todo bien? ¿Ya hicieron esta parte de medidas de posición? No, no hay ninguna duda acerca, inquietud. Ah, bueno, una pregunta yo sí les iba a decir. Recuerden que para ingresar a los IPAs, yo sé que yo les comparto el enlace por Teams, pero la idea es que ustedes ingresen sé que ay, pucha, me perdí acá, perdón. Estoy haciendo otra cosa. Se inscriban por la plataforma, por el campus virtual, para que queden con la asistencia allá en el campus virtual. ¿Listo? Entonces quería saber, ¿ustedes se enlazaron por la plataforma? Chicas, ¿no? Erika Caterina. Buenas noches, Erika, ¿cómo estás? Hola, buenas noches.
Bueno, estaba preguntando que si tienen alguna duda sobre las medidas de posición, sobre las medidas de tendencia central que hemos estado trabajando. No, no, señora. ¿No? Buenas noches, Oscar. Yo les decía, les voy a compartir un poquito la pantalla ya que Noches. están llegando. Buenas noches. Y cuando vayan a sacar las medidas de posición, voy a bajar un poquito. Ustedes, bueno, este es un ejemplo de un ejercicio pasado, ¿listo? Pero ustedes van a encontrar allá que sus datos tienen una columna a mano izquierda enumerada, del 1 al 500, bueno, de los datos que tengan. Esa numeración no la vayan a borrar, porque esa numeración es la que les va a servir para ubicar la posición manual de las medidas de posición, ¿sí? Entonces, las medidas de posición, que son estas. Ustedes tienen que hallar allá un cuartil, tienen que hallar un decil y tienen que hallar un percentil. ¿Sí? Para hallar la medida de posición manual, tienen que tomar el número de los datos. Tienen 500 datos. En mi caso acá tengo 400. Los multiplico por la posición que tengo aquí. En mi caso es cuartil 2. Y lo voy a dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque el cuartil está dividido en 4 partes y cada partecita es un 25%. En este caso, si estoy hablando del cuartil 2, 25 más 25 es el 50%. Entonces podría decir que es la mitad o la media de mis datos, ¿sí? Entonces, al aplicar esta fórmula, me va a salir que la posición es la 225. Entonces, con ese número que es 225, yo me voy a venir acá y en esta columna que está enumerada, que es esta, voy a buscar el número 225. Entonces, bajo hasta 225 y encuentro que está el valor 10. Ese valor que corresponde al 225 es el que van a poner aquí arriba en la medida posición manual. Por eso le llamamos manuales, porque las buscamos manualmente. ¿Listo? Va a ser 10. Y si nosotros lo hacemos en Excel, que es igual poniendo la fórmula, la función cuartil, selecciono los datos punto y coma 2, me va a dar que es 10 también. ¿Listo? Entonces, tanto el valor manual de la posición manual como el valor de la función del Excel debe ser 10, debe ser igual o lo más cercano a este. Yo he visto ejercicios de chicos que de pronto aquí les dio 387 y aquí les dio 386.9, 386.8. No es que esté mal, lo que pasa es que a veces tomaron los datos o no toman la función no toma todos los datos y no la acerca. Entonces, por eso no queda exacto, pero sí se aproxima lo más posible, entonces está bien. Está mal es cuando aquí por decir, aquí me dio 10 y aquí yo puse 2. O sea, si esto está así, o sea, algo hice mal en la posición manual. ¿Listo? Entonces, sí o sí, siempre tiene que ser igual los datos para saber que las medidas de posiciones están bien. ¿Listo? Con el decir es lo mismo, pero en lugar de partir todos los datos en 4, como se hizo en el cuartil, se va a partir en 7, perdón, en 10 partes. Se va a partir en 10 partes, ¿listo? Y dentro de esas 10 partes vamos a buscar cuál es la posición del decil 7, la posición 7. Es decir, el 7% de todos mis datos. Y aquí en el percentil, yo lo estoy dividiendo en 100 partes. O sea que voy a buscar el 45%, o sea, de todos mis datos, quiero saber cuál es el valor que ocupa en la posición, el 45, el percentil 45 que es la posición. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el cuartil 2 medio 10, si yo me voy aquí y busco 10,
Bueno, algo importante que deben de saber es que antes de buscar la posición, los datos los tienen que ordenar de menor a mayor. Si ustedes se dan cuenta, los datos ya están ordenados. Si no los ordenan de menor a mayor, les van a dar unas posiciones erradas, que no son. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí están numerados de menor a mayor. Entonces, tengo 0, 1. Después del 1 sigue 1.20, luego sigue 2, luego sigue 2 punto algo, 3 y así sucesivamente. Les iba a mostrar que en la posición del cuartil 2 medio 10, voy a buscar aquí el valor 10. Aquí yo tengo 450 datos. Si yo miro el valor 10, estos son hectáreas, y miro las posiciones manuales, vemos que prácticamente en la mitad de los datos, de mis 450 datos, pues todas están ubicadas entre 208 y 226, ¿sí? Entonces yo puedo decir que 10, que es mi área sembrada, que son hectáreas, o sea, esas hectáreas son en la mitad de mis datos, ¿sí? O sea, la mitad es la media que parte de los datos. Entonces, el 50% de los datos está aquí en 10 hectáreas, ¿listo? Entonces, es que empiecen a buscar esas posiciones y a mirar en qué posición están. Entonces, perdón, estaba haciéndolo mal. No, sí estaba bien. El 10, que es el cuartil, entonces está el cuartil 2, entonces 25 más 25. El cuartil 1 es este, el cuartil 2 es este, entre los dos suma el 50%. Entonces, el valor 10, que son 10 hectáreas, es el valor que ocupa el 50% de mis datos. Y si vamos a mirar, el 10 es el que parte la mitad. Y si yo voy a mirar la media, a mí la mediana, perdón, la mediana es 10, ¿sí? El 10 es el valor que está en la mitad de todos mis datos, o sea, que es el que ocupa el 50%. Si vamos a decir 7, pues el 26 es el que ocupa el 7% de todos mis datos. Y 9 es el que ocupa el 45% de todos mis datos, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a mirar aquí en la interpretación cada uno. Entonces, a medida que ustedes van tomando los datos, él los va colocando aquí. Entonces, cuartil 210, decir 726, decir 4, 9, perdón, y sucesivamente. Aquí en estas varianzas en medidas de dispersión, vamos a mirar dentro de estos datos que yo tengo qué tan dispersos están los unos de los otros o qué tan disperso y alejado está de la media, ¿sí? Si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos dos medidas de dispersión interesantes, que es la simetría y la kurtosis. La kurtosis, lo que me da la kurtosis es la concentración de mis datos. Entonces, si esta rayita es la mitad o es la media de mis datos, yo quiero ver qué tanto se distribuyen o qué tan concentrados están los datos con respecto a la media. Si nosotros nos damos cuenta, cuando yo saqué la kurtosis, que ya la hallé aquí, la kurtosis me dio 12.1, ¿qué quiere decir? Que es mayor a cero. Si es mayor a cero, es leptocúrtica, que es esta. Si se dan cuenta, entre más es la montañita que está más alta. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos están muy concentrados hacia la media y obviamente si mi valor mínimo es cero y mi valor máximo es 941, pues yo tengo una concentración alta de todos mis datos. ¿Listo? Entonces, con respecto a la media, pues tengo una alta concentración. Si yo tengo una concentración que es menor a cero, es platicúrtica. O sea, es esta rayita, es esta grafiquita que es azul, es achatada. Y si ustedes se dan cuenta, entre más achatada es, más dispersos o más alejados están los datos de la media, ¿sí? Y si yo me voy a mirar la simetría, coeficiente de simetría, es lo mismo. Si es igual a cero, si el valor es igual a cero, pues va a tener una asimetría positiva. Dice un valor positivo, ta, 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 ta.
Entonces es una simetría, o sea, puedo decir que mis datos son asimétricos, ¿sí? Son iguales tanto a la derecha como a la izquierda. Pero si es mayor a cero, pues yo voy a mirar que mis datos pues tienden hacia la izquierda y si es menor a cero, pues tienden a alejarse hacia la derecha, ¿sí? Entonces es ver el comportamiento de los datos, si se dispersan hacia la derecha o si se dispersan hacia la izquierda, ¿listo? Entonces, hacia dónde están más concentrados. Pero como nosotros nos dimos cuenta, la moda es 5, ¿cierto? La moda es, o sea, la moda es el valor que más se repite y me dio 5. ¿Qué quiere decir? Que los agricultores son los que más siembran 5 hectáreas. O sea, la mayoría de las personas que siembran son 5 hectáreas. Nos damos cuenta porque es el valor que más se repite. Entonces, como tengo tantos valores que se repiten en 5, entonces 5 hectáreas es lo más cómodo que se le permite trabajar a un agricultor. Se me vendría a la mente, ¿cierto? Entonces la moda es 5. Entonces fíjense que es empezar a trabajar. Ustedes tienen allá un planteamiento y tienen un contexto de la problemática que pueden trabajar junto con todos estos datos de dispersión. Aquí les dicen, aquí en el tiral G tienen una pregunta. ¿La distribución es homogénea o heterogénea? Esa homogeneidad o heterogeneidad se les da la varianza. Aquí la varianza me dio altísima, me dio 21.568. Entonces me dice que sí, los datos son mayor a 33% es heterogénea y si es menor a 33% es homogénea. En mi caso es heterogénea porque está mucho más alto, más arriba del 33%. ¿Y qué tipo de concentración de asimetría presentan los datos? Ya nos dimos cuenta con nuestra concentración leptocúrtica y nuestra asimetría es positiva, ¿cierto? Mayor a 2, mayor a 0, 12.1 es positiva. Y ese positivo me dice que se aleja, la positiva es que se aleja hacia la izquierda. Hacia la izquierda, entonces sería esta. ¿Listo? Esta es la que en mi caso me representaría es esta. ¿Listo? Porque se alejan hacia la izquierda. No sé hasta aquí qué dudas haya de lo que, pues bueno, ese pedacito es lo que tienen que terminar de hacer del ejercicio 2. ¿Listo? El ejercicio 3 pues ya lo miramos en la próxima CIPA, pero sí que terminen de hacer la parte de medidas de tendencia central, las medidas de posición, interpreten la tablita de resultados y hagan las medidas de dispersión. Y lo mismo, y contesten las dos preguntitas que tengo acá. Como yo les venía diciendo, yo aquí estoy manejando áreas sembradas, esa hectárea. Ustedes ya tendrán sus datos y ustedes mismos les darán el análisis o la interpretación a sus datos dependiendo de lo que estén trabajando y de lo que tengan. ¿Listo? Entonces, muchachos, vuelvo y pregunto, ¿hay alguna duda al respecto o hay algo que no les haya salido, se les ha complicado? Si ya lo hicieron, si ya no lo hicieron, ¿cómo van con ese trabajo? Por mi parte, bien, yo ya lo envié al foro para la revisión. Ah, listo, Caterina. Entonces, estar este fin de semana revisando foros. De todas formas, como les venía diciendo, le venía contando a Yuri y a Caterine, pues como tenemos un problema con el OneDrive y no está dejando grabar los enlaces, o sea, sí graba, pero no está arrojando no está arrojando los enlaces. Entonces yo lo que hago es descargarlo de acá y llevarlo a YouTube. Entonces, pues yo todo lo saco a YouTube, entonces eh, ¿qué? Si la grabación en el foro no se puede acceder por lo mismo, pues yo no sé qué pasó, por qué no están dejando. eh, Lo que pasa es que la universidad cuando hace las webconferencias, el YouTube está enlazado con el correo de la UNAT.
Entonces no sé si por ahí hay algo que no deja, como que no deja ver. Pero yo lo que hago es, yo lo descargo, o sea, no lo dejo en Teams, sino que lo saco de Teams y lo paso a otro lado. Mientras que cuando hacen webconferencias, ellos lo dejan en Teams y lo enlazan a YouTube. Entonces, no sé si hacer el enlace entre Teams y YouTube no está permitiendo dejar ver las webconferencias en los foros. ¿Listo? Entonces, como yo no lo voy a dejar en Teams, yo lo saco de Teams y lo paso a otro que es YouTube, pues no va a tener ninguna enlace con la UNAD. Entonces, esperemos que esté funcionando. Entonces, ahorita, cuando lo baje y lo comparta, pues ya ustedes me dirán si lo pudieron ver o no lo pudieron ver, porque sí tenemos ese problemita ahorita con OneDrive de la universidad, porque pues no hay más espacio y ya se llenó. Entonces, como ya se llenó, no permite guardar nada, ningún archivo, ninguna grabación, nada. Entonces, tenemos ese problema. Entonces, es por eso, muchachos, pues esperemos que ya la otra semana pues ya se deje trabajar más. Entonces, es por eso. Pero entonces, vuelvo y pregunto, ¿hay alguna duda de todo lo que hemos visto hasta hoy? Fíjense que ya vimos tablas de frecuencia, gráficos, ya vimos la parte de medidas de tendencia central, de posición, dispersión. Entonces, pregunto, si hay alguna duda, háganmela saber, porque, o si no, ya nos veríamos hasta el otro CIPA, que es como un poquito más adelante. Entonces, pero ahí ya voy a estar explicando las gráficas de dispersión. ¿Listo? Entonces, era eso. No sé si Oscar, Erika, Caterina y Yuri tengan alguna duda al respecto. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Oscar. No, buscando acá en el correo institucional, aquí en el correo del curso, encontré pero una explicación de un ejercicio 3, Ajá. ¿Y si lo deja pero ver? no, pero es solo la explicación de un tema de ejercicio 3, regresión lineal, Ah, sí, en regresión lineal creo que son las gráficas de dispersión. pero lo que aparece en el foro no se deja ver en el foro. No se deja ver, no. Está Si es que el enlace roto, no sé, no lo envía uno, nada. ujú, sí, no, no está dejando ver nada y en Teams tampoco está dejando ver nada. Entonces, ¿pero tienes alguna duda con respecto a los ejercicios que hasta hoy llevamos? Sinceramente, doctora, hasta ahora estoy viendo dónde encuentro las grabaciones para iniciar el desarrollo de la actividad. Ah, bueno. Yo había asistido la vez pasada a unas web conferencias, creo que las que no se pudieron grabar o no se pudieron subir. Ujú. Pero entonces eh, Pe- estoy ahí, estoy como en las mismas. Y Pero en el foro, de estoy todo lo que hay en buscando, el sí, foro, estoy señor, buscando por todo lado, estoy buscando por todo lado a ver dónde encuentro para poder pero desarrollar la actividad. en el foro, ninguna grabación se deja ver. Ninguna de todas las que hay en el foro no se deja ver ninguna. En el foro de mi grupo, Porque en el foro yo he publicado varias. Yo publiqué un video cortico de cómo hacer la tabla de frecuencia y subí el CIPA pasado, que ahí también expliqué la tabla de frecuencia. Entonces, por eso te digo, revisa bien arriba, más arriba de lo que está publicado, a ver si algún video de eso se deja llevar. O si no, la fácil. Tú puedes entrar por YouTube, entras directamente a YouTube y escribes tablas de frecuencia UNAT o escribes medidas de posición UNAT y ahí te va a sacar todas las grabaciones porque la UNAT no solamente tiene las grabaciones de ahorita, tiene grabaciones de periodos pasados. Entonces puede que ahorita no se dejen ver, pero las anteriores sí se dejan ver y ahí y también en el YouTube. en el En foro sí YouTube. aparece, en el foro sí aparece aquí una del 22 de febrero, la primera creo que se subió al Ajá. foro. Exactamente. Entonces, por eso te digo, entra a YouTube y busca, como te estoy diciendo, tablas de frecuencia UNAT o medidas de posición UNAT o fase 2 UNAT y eso te tiene que sacar todas las que
todas las grabaciones que tiene la UNAD en YouTube, porque la UNAD también cuelga en YouTube muchos archivos y demás. Caterina compartió aquí en el chat un enlace. Sí, hay ya compartidos de los que nos has compartido también en el foro. Esos Eso se enlaces dejan todavía ver. sirven y sí se pueden Sí, se dejan visualizar. ver. Ajá. Entonces, ahí hay uno, ahí mando uno de tablas de frecuencia, que es cómo se hace la tabla de frecuencia. Y bueno, y ahí ya mandó, bueno, revisa esos que hay ahí. ¿Listo? La Tutora, idea, señor. tutora, disculpe. En las primeras grabaciones tú explicabas una cosa en la grabación y en la guía decía otra, referente a lo que había que elegir los temas. Que Ah, sí. eligiera una letra y yo por ahí elegí y la subí al foro, pero pues no sé si elegí bien, no me acuerdo que usted decía que nos guiáramos con la de la plantilla o hiciéramos la lección de lo que decía la guía o que estaba mal, algo así, no recuerdo. Lo que pasa es que ese creo que es el ejercicio uno. En el ejercicio uno ustedes tienen que identificar un concepto. Creo que habían como Sí, 4, no sé si era que media, hay que elegir moda. el literal. Ajá, entonces eligen un concepto, media, moda, lo que tú quieras. Y creo que eran dos, si no estoy mal. Y de esos conceptos tú haces una infografía en inglés. Sí, ¿Listo? sí, esa Lo la que me tengo clara. estaban, lo que me estaban pidiendo era, bueno, en la plantilla dice una cosa y en la guía de actividad dice otra cosa. Sí, estaban Entonces como yo les, trocada la información o los exacto. temas. Ajá, entonces yo les dije, háganlo con la plantilla guía, ¿sí? Para que no tener inconvenientes. O sea, lo que diga aquí en mi plantilla que yo descargué. Ajá, Lo que me exactamente. diga esa tabla. Porque yo he Sí, escogido señor. el literal C. Pero entonces me quedé con la Exactamente. duda. No, si ya escogiste el literal C y lo publicaste en el foro, ese es tu literal. Sí, varianza y de desviación estándar, dice acá en la plantilla. Ajá. Lo único que sí te recomiendo es que cuando publiques en el foro, antes de publicar, mira los mensajes de arriba de tus compañeros para que Sí, te asegures que ninguno de ellos ya escogió la letra C y no estén sí, tutora, repitiendo. eso estoy revisando, sí, señora. Y eso es, no hay más. Esa partecita es de ahí. ¿Listo? Vale, tutora. No, tranquila, Eh, muchas gracias. Sí, listo. Entonces, mira, ya Erika publicó en el chat varios enlaces, entonces cópielos y cualquier cosa, pues vayan haciendo y van subiendo al foro. O ustedes ya están en el grupo Teams. En el grupo Teams en el grupo Teams es un grupo que yo creé para los estudiantes de estadística. Entonces, como yo por el foro a veces me demoro en retroalimentar y a veces ustedes están haciendo algo y no entienden y si me escriben por el foro, pues obviamente se van a demorar la respuesta. Entonces yo les digo, entren al grupo Teams y me escriben por allá, que el grupo Teams yo lo tengo enlazado con el celular. Entonces cuando me entra un mensaje, pues yo lo identifico de una vez y les puedo contestar inmediatamente. O si no inmediatamente, pues les contesto a los 5 minuticos o 10, pero ese mismo día les contesto, ¿sí? Y lo saco de dudas. Entonces, a veces, profe, no me da la tabla de frecuencia, no me hace eso, entonces yo lo reviso un momentico y lo saco de la duda, ¿sí? Porque mientras yo entro al foro, reviso pues todos los grupos que son más de 30 grupos, pues siempre me demoro un poquito. Entonces es un poquito más directo. Entonces, voy a mirar, esperen, les comparto por acá el grupo por si no están, el enlace del grupo y se unen y ya pueden ustedes tener allí pues contacto directo conmigo. Ta, 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 ta. Perdón, me salí. Ah, ya, listo. Listo, ahí ya lo compartí. Entonces, entran ahí y yo ahorita les voy a aceptar a los que no estén. Y ahí ya estamos entonces pues mirando todo lo que tengan dudas con respecto a los ejercicios, a las entregas, fechas y demás, pues por ahí le respondo.
Listo, muchachos, entonces pues ya ahorita descargo esto, lo monto en YouTube, lo comparto no lo puedo compartir en Teams porque no me va a dejar, pero sí lo voy a compartir en el foro, ¿listo? Entonces esperemos que lo deje ver y cualquier cosa pues me están escribiendo si tienen alguna duda o demás. ¿Listos? Entonces si no tienen dudas ni alguna duda, pues ya los dejo, les deseo una feliz noche y ahí estamos de los avances que tengan de esta actividad. ¿Listo? Bueno, Bueno, tutora, Oscar, muchas gracias. Feliz bueno, que noche. les vaya bien, lo mismo que descansen. Feliz noche, Yuri, que estén muy bien. Feliz noche, Oscar. Caterina también. ¿Listo?